una de las cosas más impactantes que me ha tocado a mí en lo personal es atender a amigos y familiares. Creo que son de las personas de los servicios, que literalmente dices, changos, ¿qué pasó, no? ¿Cómo les? Sí, o sea, venías por una persona X, ¿no? Hay un lema que te dice que cuando te van a despachar a un servicio de urgencia, tú ya te debes de imaginar lo peor de ese servicio. ¿Sabes qué? Si te dijeron que el niño se cayó, pues tú te imaginas que a lo mejor trae una fractura, está desangrándose X, ¿no? Para que tú te vayas mentalizando a la hora de llegar a la atención. Pero cuando pasa de que esa persona vas a atender es algo donde tú tienes un lazo emocional, es donde dices, chingüetas, esto no me lo esperaba. Pero pues ya tienes que ir preparado con esa mentalidad. Creo que son de los servicios que más han impactado en mi vida. Fue un accidente, choque volcadura hacia la carretera de San Diego de la Unión. Estaba involucrada una camioneta grande, prácticamente en ese tiempo era del año, contra una camionetita muy pequeña. En esa camionetita pequeña viajaba un matrimonio. Era el esposo, la esposa y una bebé. Y llegamos y vimos las patrullas que estaban cerrando un carril de regreso casi por la altura de Trancas. Uh-huh. Y pues ya nosotros orillamos la unidad en terracería para que quedara libre ese carril hacia San Felipe. Y pues nosotros estábamos buscando, y donde nos dijeron los oficiales que entrábamos a la escena para cuidar pues sí, toda la evidencia y todo lo que pide el Ministerio Público. Vimos nada más como el aceite derramado en la carretera. Ves que se ve que hace más oscuro el pavimento, uh-huh, la carretera. Vimos esa parte y con pedacitos, cositas blancas. Y nosotros así, pues, ¿qué onda? Pues, ¿a qué nos trajeron? Tuve un evento con una hermana que me tocó, desafortunadamente, me tocó estar en lo que te comentaba de los familiares, en su cirugía, en su tratamiento, ya en la última situación, y fue algo muy impactante para mí. De ahí yo vuelvo a tomar y conozco las adicciones de la droga. Ahí me enseñaron una nueva manera más natural de poder hablarle a Dios, donde realmente podías expresarte con Dios desde tu sentir. Porque tanto así como yo te lo puedo decir, y has visto que he hablado mucho de Dios, en esta temporada de mi vida, amigo, y tú sabes, como que siempre había hablado mucho de la parte de la religión. Pero el que hable, amigo, no significa a lo mejor que no tenga luchas. El que hable no significa que muchas veces me quiera ir. El que hable de Dios no significa que siempre esté gozoso, aunque su palabra dice gócense siempre. Pero yo te puedo ser bien honesto, amigo, desde el fondo de mi corazón, y te voy a decir, no siempre estoy gozoso, no siempre quiero acercarme, sobre todo con aquellas veces que fallamos, aquellas veces que intentamos hacerle promesas y simplemente no las cumplimos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Gente como tú. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado. Su nombre es Enrique Esparza. ¿Qué tal, Enrique? ¿Puedes presentarte, por favor? Muy buenos días. Mi nombre es Enrique. Soy Enrique Martínez Esparza, nacido aquí en Dolores Hidalgo. Actualmente curso la carrera de paramédico. Soy TCV en paramédico, egresado de la Universidad de Aguascalientes. Ok, de Aguascalientes. Ya has sido paramédico, ¿no? Sí, empecé a la edad de más o menos 18 años. Okay. Entré a Cruz Roja de aquí de Dolores Hidalgo como servicio social. Me gustó el ámbito y pues de ahí se cambiaron muchas ideas que uno tiene de niño, ¿no? ¿Cómo cuál? Quería ser veterinario. Prácticamente toda mi familia, en cuestión de mis hermanos, estuvieron dentro de Cruz Roja, como en aquel tiempo eran socorristas. Después ya se hizo la normativa de ser técnicos en urgencias médicas y ya después lo que vienen siendo paramédicos. Pero desde niño estaba en un área que se llamaba Juventud y me utilizaban como maniquí para entrar en los accidentes que hacían, por ejemplo, para los simulacros del 20 de noviembre y todos esos eventos que tiene la Cruz Roja. Ya. Y después que estuviste en Juventud, ¿te gustó y entraste ya a la Cruz Roja?
Me separé un tiempo, en el Ok. tiempo de secundaria y prepa, y cuando en prepa nos piden el servicio social, me vuelvo a A reincorporar, incorporar. como voluntario y después ya como remunerado. Estuve más o menos 8 o 9 años ahí en Cruz Roja. ¿Y qué anécdota nos puedes contar ahí en la Cruz Roja de aquí de Dolores? Debiste haber visto muchas cosas ahí. Sí, es algo, implica muchas áreas de tu vida, desde, desde la seguridad como persona, como profesional de la salud, al atender a una persona, a un enfermo, hasta el control de tus emociones para poder atender adecuadamente. Una de las cosas más impactantes que me ha tocado a mí en lo personal es atender a amigos y familiares. Creo que son de las personas de los servicios, que literalmente dices, changos, ¿qué pasó, no? ¿Cómo les...? Sí, o sea, venías por una persona X, ¿no? Hay un lema que te dice que cuando te van a despachar a un servicio de urgencia, tú ya te debes de imaginar lo peor de ese servicio. ¿Sabes qué? Si te dijeron que el niño se cayó, pues tú te imaginas que a lo mejor trae una fractura, está desangrándose X, ¿no? Para que tú te vayas mentalizando a la hora de llegar a la atención. Pero cuando pasa de que esa persona vas a atender es algo donde tú tienes un lazo emocional, es donde dices, chingüetas, esto no me lo esperaba. Pero pues ya tienes que ir preparado con esa mentalidad. Y no pasa que prefieres decirle a tu compañero vas o algo así? Fíjate que al principio no. Esto me pasó hasta después de que tuve a mi primera niña. Después de que tuve a mi primera hija, me hice más sensible con los niños. Anteriormente los podía atender pues sin problema, pero después el verme involucrado en atención con infantes, sí era como que me daba más cosilla, ¿no? Sí, es bien sabido que todos hablamos de una forma antes y después de ser padres. Sí. Es algo que nos revoluciona. ¿Tienes algún caso en específico que te haya pasado que nos puedas contar? Sí es algo fuerte, porque creo que son de los servicios que más han impactado mi vida. Fue un accidente, choque volcadura hacia la carretera de San Diego de la Unión. Estaba involucrada una camioneta grande, prácticamente en ese tiempo era del año, contra una camionetita muy pequeña. En esa camionetita pequeña viajaba un matrimonio, era el esposo, la esposa y una bebé. Prácticamente la primera camioneta, la pequeña, quedó boca abajo y la camioneta grande quedó encima. Prácticamente estaba como aplastando a la camionetita pequeña. Eh, Cuando nosotros intervenimos, primero checamos la seguridad de nosotros y de las estructuras, en este caso las camionetas, de que no se vayan a mover para que no se generen más lesionados. Ya cuando dimos el recorrido para ver cuántos lesionados, qué tipo de personas estaban adentro, pues nos percatamos de una situación bastante fuerte, porque prácticamente la señora de la camioneta pequeña estaba rotada, prácticamente su columna a la altura de la cadera se fracturó y una parte estaba viendo hacia el parabrisas de la camioneta y la otra parte estaba volteada totalmente al medallón. Su hijo desafortunadamente falleció, pero estaba totalmente, prácticamente, amigo, te lo puedo decir así, encajado en el toldo. Lo que viene siendo el respaldo de la camioneta estaba aplastando al bebé de la cabeza, prácticamente parecía un muñeco. Y son de los servicios que a mí en lo personal me han generado más, que me han impactado más mi vida. ¿Sí? La señora estaba con vida. Desafortunadamente ya no. De Ah, ese ok. accidente solamente sobrevivió el conductor de las dos camionetas, nada más. Pero pues ya tienen que llegar los cuerpos correspondientes, los de apoyo, para hacer la liberación de los cuerpos. En caso de que estuvieran prensados o atorados, pues nada más se hace la liberación. Te acuerdas cómo era la escena del papá? Él estaba muy tranquilo. No asimilaba, yo creo. Y más que nada yo pienso que por muchas veces no nos damos cuenta, amigo, cómo las energías físicas realmente funcionan dentro de un accidente automovilístico. Porque el papá estaba totalmente viendo otro panorama. Prácticamente
la situación crítica estaba detrás de él. Como estaba atorado, Prensado. ajá, pues no podía él voltearse para... Yo me acuerdo que él hablaba a su familia, pero pues no le respondía. Pero él no alcanzaba a darse cuenta bien de la situación. Y hasta después que liberaron la presión de los vehículos, pues ya se dio cuenta. Pero fue ese impacto que te da una noticia que te quedas en shock, de que no sabes qué onda, en qué momento pasó y todo eso. Sí, una impresión, ¿no? Sí. Fíjate que ahorita que comentas eso, yo me acuerdo que tuve una experiencia, con mi hermano era paramédico también, hace muchos años. Nos ha de estar viendo, saludos ahí a Ángel, a Fabián, lo conocen como Fabián. En una ocasión, me acuerdo que veníamos de jugar fútbol en la cancha de San Cristóbal y veníamos en la camioneta a gusto y él estaba activamente laborando y no me acuerdo cómo, si traía el radio o en el teléfono, no sé qué, pues sale que había pues sí, Un accidente. un accidente. Ajá, y él pregunta si necesitan apoyo y le dicen que sí. Entonces se lanza y nos fuimos. Yo tendría 8 años, tal vez. Y nos fuimos y era un atropellado, un niño atropellado, allá salida San Felipe. Sí. El niño venía en la bicicleta, en el carril que viene, y un camión que venía en el mismo carril lo aventó. O sea, el niño salió volando y cayó del otro lado de la carretera. Pues, o sea que volando cruzó toda la carretera. Cuando llegamos, pues llegamos y él se baja y todo, y todavía no llegaba ambulancia ni nada. Lo checó y todo, y pues yo me bajé muy tranquilo y me bajé a verlo, y cuando lo vi, pues ya tenía los ojos así hechos gelatina. No sé cuál es la expresión, no sé cuál es el término correcto, pero para que me entiendan es así. Ese simple hecho para mí fue muy impactante. Sí. Entonces, imagínate eso que tú estás viendo. O sea, sí, porque lo ves y dices, ¿por qué tienen los ojos así? Empiezas a reaccionar. Obviamente que pues, yo era un niño, ¿no? A diferencia de que tú ya tenías una preparación y todo eso. Pero sí es muy impactante todo eso. Sí. Ahorita que comentas de la salida de San Felipe, también me tocó un caso donde nos decían que fuéramos a verificar un cuerpo. En ese tiempo estaba con una compañera y llegamos y vimos las patrullas que estaban cerrando un carril de regreso casi por la altura de Trancas. Uh-huh. Y pues ya nosotros orillamos la unidad en terracería para que quedara libre ese carril hacia San Felipe. Y pues nosotros estábamos buscando, y donde nos dijeron los oficiales que entrábamos a la escena para cuidar pues sí, toda la evidencia y todo lo que pide el Ministerio Público. Vimos nada más como el aceite derramado en la carretera. Ves que se ve que hace más oscuro el pavimento, la carretera. Vimos esa parte y con pedacitos, cositas blancas. Y nosotros así, pues, ¿qué onda? Pues, ¿a qué nos trajeron? Ya que le caminamos unos 3, 4 metros, vimos el cuerpo. Y ya que nos acercamos, literal, amigo, no tenía cabeza. Al señor lo habían atropellado y pues yo creo que de tantos vehículos, no sé si sería uno en específico que estaba a lo mejor un tráiler o algo, y lo voló. Y ya después, conforme te ibas acercando a la escena, no sé si has visto cómo parten los cocos. Ajá. Que lo hacen así como triangulitos. Así se veía la parte, pero ya del cráneo. Y hasta que llegamos, fue algo bien, pues sí, como una escena te va dando desde lo mínimo hasta lo más impactante. Sí, pero sí han pasado situaciones muy, muy difíciles, complicadas. Sí, me imagino. Bueno, sé que también por ahí estuviste en el SUEG, ¿no? Sí, estuve elaborando más o menos como 9 años. Ahí son los más fuertes, ¿no? Los más fuertes van al SUEG. Teníamos como una normativa. Se respetaba los sistemas de emergencias locales, de por ejemplo Dolores, San Diego, el municipio que fuera. Pero ya una vez que a lo mejor el municipio no podía con la emergencia, o posiblemente estaban ocupados en otra y surgía algún accidente,
o fuera un accidente de múltiples víctimas, pues ya pedían el apoyo al sistema de urgencias. Ok, pero cuando ustedes llegaban, ¿qué pasaba con los demás? ¿Les daban a ustedes ahí esa jurisprudencia? Sí, como es el sistema regulador del Estado, se toma el mando. Ya se hace coordinación con Protección Civil o con la primera ambulancia que llegue, pero generalmente el sistema de urgencias es el que llega a mandar a designar qué paciente va con cada ambulancia, en caso de que sean múltiples víctimas. Sí, fíjate algo muy padre que yo vi hace poquito ahí en la institución donde laboraba, bueno, en el IEG. Una compañera lamentablemente, ella tiene una enfermedad motriz, entonces no coordinaba bien los movimientos y se cayó por una escalera de un segundo piso. Y esa vez, saludos ahí a Edith, que se fracturó fue hace ya como un año, pero en esa ocasión, es ahí en Guanajuato capital, llegó, creo que, no me acuerdo si Protección Civil, pero llegó bomberos, llegó Cruz Roja y llegó la SUEG, pero así fueron llegando y para mí fue muy padre ver cómo llegó primero Protección Civil, checó, vio todo, porque obviamente no la podían mover. Sí. Y llegó, checó todo. Primero fue la doctora de ahí, que checó y dio instrucciones y todo. Cuando llegó Protección Civil, le pasó toda la información y entonces tomó el mando Protección Civil. Y cuando llegó Cruz Roja, lo mismo, le pasó todo a Cruz Roja. Y cuando llegó la SUEG, pues todos a la SUEG, perdón. Sí. Y la SUEG tomó el mando y dio instrucciones y entre todos, pero la SUEG mandando, la SUEG diciendo, y pues ya, bueno, la trasladaron y todo, pero sí por eso te preguntaba eso de si existe una jurisprudencia o si nada más es porque por niveles, pues. Sí, por ejemplo, en este caso, si no llega el sistema de urgencias, la primera ambulancia que llegue es la encargada de la escena. La primera ambulancia que llegue es la última que se va. Ok. Y así como van llegando a las otras, se va despachando. Los primeros elementos que lleguen a esa escena son los encargados de, en caso de que requieran más apoyo de ambulancias, son los encargados de ir acomodando. ¿Sabes qué? Tú te desplazas primero con este paciente, que es el código rojo que está grave. Y así como van llegando, vas desahogando la escena para que también no tengas tanta acumulación de personal. Ya en caso de que sean muchas víctimas, se hace lo que es el famoso triage, que seleccionan los pacientes verde, amarillo y rojo y negro. Pero pues ya se van deslindando las responsabilidades a cada institución. Ok, ¿algo más que nos puedas contar aquí como en el SUEG? ¿Alguna otra anécdota que hayas vivido? Porque, por ejemplo, con las coheterías, ¿no? Que aquí es muy común, esas casi siempre las maneja el SUEG, ¿no? Porque es como que más de gravedad y tienen que moverlos, ¿o sí. estoy equivocado? En cuestión de aquí de Dolores, cuando se hacen ese tipo de, que han pasado estas situaciones desafortunadamente, él se encarga por el equipo, por la capacitación que tiene con su personal, se encarga de hacer el enlace, por ejemplo, en el hospital de Salamanca, que es el hospital de cuidados críticos, que hacen esa especialidad para quemados. Y ellos se encargan de hacer ese enlace para ellos mismos trasladar a los pacientes cuando sea el traslado oportuno. Lo prepara el hospital general en este caso, y ya está la unidad con el equipo adecuado que necesita el paciente. Pero a mí en lo personal no me tocó trasladar, en cuestión de las pocas horas del suceso no me tocó trasladar. Ya está de allá para acá, por ejemplo de Salamanca hacia aquí, ya cuando pues, están estables. Sí, casi nunca me tocaba lo fuerte. Las explosiones en mi trabajo no. Ok. Sí. ¿Y algo que sí te haya tocado fuerte? Pues yo estaba en la base de San Luis de la Paz, en el Pedregal de la 57, y desafortunadamente pues hay muchos accidentes y pues te involucras a veces sin querer con personas. Nos tocó de una camioneta que no sabían. Al parecer todos los tripulantes eran desconocidos. Había fallecido el chofer, había la acompañante que se fue al hospital. A mí me tocó atender a una hondureña. Estaba viajando una menor de edad y fueron los que sobrevivieron, me parece. Este fue algo bien, bien curioso porque llegaron personas y llegó en ese tiempo era la federal todavía, y ellos agarraron y pues subieron sus maletas al
a las patrullas. Y nosotros pues nos quedamos así sacados de onda, ¿no? Nosotros haciendo nuestra chamba. Yo trasladé en este caso a la joven y tenía un sangrado transvaginal. Pero muchas veces para evitar ciertos conflictos y ves que el paciente a lo mejor no necesita la intervención como tal, o tú ya como paramédico no puedes intervenir más allá, pues es mejor ser un poco prudente para evitar tener conflictos. Total, cuando llegamos al Hospital de ahí General de San Luis de la Paz, pues ya me tocó entregar a la paciente, estuvimos ahí ayudándola al personal de enfermería y pues traía mucho dinero la jovencita en sus pantaloncillos. Gracias a Dios que pues estaba ya personal de enfermería, ya con testigos, pero pues fuera un dinero que no se podía declarar. También la otra acompañante, estaba solicitando pues ya el traslado a su ciudad. Y nosotros, pues, ¿qué onda? Llegó Ministerio Público y no los dejaron salir. La señora tenía una fuerte cantidad de dinero en dólares que no podía declarar y no la dejaron. La señora estaba muy como, ¿cómo se podría decir? Muy, muy insegura con el personal. Estaba un compañero que él fue el que la estuvo atendiendo. Y le dijo, oye, no seas malo, como estaba la señora en una tabla rígida, pues no se podía levantar. Ella nada más tenía aquí su bolsa. Y le decía, oye, no seas malo, dice, mete tu mano, dice, pero sin que abras la bolsa y saca mi teléfono y me lo das, por favor. Y pues obviamente tenía que abrir poquito la bolsa. Y pues ahí se veía el dinero, sí, y se veía un arma. Se veía un arma de fuego de la señora. Pero ya, pues mi compañero nada más a lo que le tocó hacer y le dio ¿cómo se llama? Su teléfono para que se comunicara. No te miento, amigo, como a los 25 minutos estaban unas camionetas grandísimas afuera del hospital preguntando por la señora específicamente. Cuando le hicieron el cuestionamiento sobre la menor de edad y sobre la otra persona, ella decía que no sabía porque nada más les habían echado un ray. Pues total, así quedó. Al siguiente día nos hablan para que estemos al pendiente para trasladarlos a su ciudad. Ya llegamos, no, pues se los llevaron a una privada en la madrugada. No, pues quién sabe. Se han pasado muchas cosas y ya después de como unos 20 días, un mes, andaban personas preguntando por los oficiales que fueron a atender ese accidente, pero ya los habían cambiado a los oficiales para esa temporada. Siquiera, ¿por qué? Sí, ha estado muy, muy complicado. Y es que la 57 pues es el pulmón principal del país. Sí. Entonces ahí de esas historias debe haber muchas, ¿no? Sí. Sobre todo las que no tienen accidentes también. ¿Y cómo sales del SUEG? Estuve por problemas de adicción y por problemas personales prácticamente. ¿Tuviste problemas de adicción? Sí, estuve más o menos fueron intermitentes, porque estuve en agrupaciones de AA, empecé con alcoholismo aproximadamente a los 18 años. Y estuve en grupos, pero eran recaídas. Un tiempo estaba bien, al siguiente me desaparecía del grupo unos 6, 7 meses y otra vez volví a la agrupación. Sí, bueno, yo me acuerdo que estabas en los grupos de autoayuda, ¿no? Sí. En el Agua Viva se llamaba. Agua Viva estuve primero, después en otro que se llamaba Renacimiento, después otro que se llamaba Manantial. ¿Cuánto te aguantabas sin tomar? ¿Como 2 meses, 3 meses? Mira, lo máximo que llegué, así lo que tengo bien presente, fue prácticamente 1 año y medio. ¿1 año y medio? Sí. Que sí, de plano, nada. Pero yo yo me di cuenta de algo en mí. Que dejabas a lo mejor el vicio del alcohol en ese tiempo, pero fumaba mucho. Y tomaba café mucho. Sí. Y pues obviamente pues no... Unas por otras. Exactamente, a lo mejor lo podíamos ver socialmente o hasta en la sociedad familiar se podía ver menos crítico, menos agresivo el que esté fumando una persona que esté tomando diario o cada 8 días, ¿sí me explico? Pero sí, esa fue una temporada muy difícil. Después tuve un evento con una hermana que desafortunadamente me tocó estar en lo que te comentaba de los familiares. En su cirugía, en su tratamiento, ya en la última situación,
Y fue algo muy impactante para mí. De ahí yo vuelvo a tomar y conozco las adicciones de la droga. No droga. Ajá, ¿Qué consumías? Empecé con coca, después piedra y al último con cristal. Yo no me puedo imaginar personalmente a ti. Digo, yo lo conozco, íbamos juntos en la preparatoria y nos juntábamos mucho. Incluso esos tiempos de que ibas al grupo y no, pues ahí andábamos. Sí. Por eso yo lo sé. Pero yo me acuerdo que tú con el azúcar te volvías muy hiperactivo. Sí. Te comías una gomita de esas con azúcar. Desde piña. Parecías changuito en el salón brincando y corriendo y te ponías así, casi hasta temblabas. Sí. Entonces yo no me puedo imaginar a ti con cocaína, pues, sí. Que es todo se explota más, ¿no? Sí. Fíjate que fue algo bien extraño, amigo, porque así como lo dices, a lo mejor sí tenía esa sensación de la temblorina, como dices, de la ansiedad que genera naturalmente las sustancias, ¿no? Pero mi enfoque no era ser extrovertido, sino como querer apagar o quererme olvidar un poquito de mi realidad. Okay. Y principalmente pues el dolor tan fuerte que traía, ¿no? Traía una culpa, amigo, porque yo estaba trabajando ese día que mi hermana necesitaba un traslado de aquí de Dolores Hidalgo a la ciudad de Guanajuato. Ella tenía ISSSTE y aquí nada más la estaban estabilizando. Yo estaba en León ese día y ya no alcancé a llegar. Cuando llego y hablo con la médico internista, la cirujana, perdón, me dice, ¿sabes qué? Ya no aguanta. Y por parte del sistema de urgencias me dieron el apoyo, me dieron el personal, vinieron de Guanajuato por mi hermana para precisamente yo no involucrarme. Uh-huh. Pero me dijo la doctora, ¿sabes qué? Ya no aguanta. Si te la llevas, va a ser bajo tu responsabilidad. Entonces le digo, ¿entonces qué sugiere? Dice, pues vamos a meter la operación aquí. Y la metieron a la operación, pero nada más duró como 3 días, yo creo que a lo mucho una semana. Porque sí fue el daño muy, muy severo, porque se empezó a deteriorar ciertos órganos de ella por la tardanza del traslado, porque estaban muy saturados. Yo me genero una culpa y no sabía qué hacer con ella. Anteriormente me costaba mucho el poder expresar realmente esas partes de culpas, de emociones que muchas veces como hombres nos cuesta experimentar, ¿no? Bueno, más bien hablar, porque las experimentamos y mucho. Pero prácticamente ese fue como a lo que yo te puedo decir que se generó la puerta para poder entrar al mundo de las adicciones. Porque a lo mejor te puedo decir que el alcohol ya ni siquiera a lo mejor era tan divertido en mi caso, a esa altura. Uh-huh. Pero es como decirte, ¿sabes qué? El dolor está acá y el alcohol está aquí. Y pues ya por más que le querías empujar, pues ya nomás no. Tal vez si tú no conocieras el alcohol de cerca, a lo mejor te hubiera llamado el alcohol porque no lo uh-huh. conoces y a lo mejor te hubiera desinhibido, ¿no? Hubiera ocultado tu otro yo, pues. Sí. Pero como ya conocías ese nivel, tú necesitabas uno más arriba. Sí. Y sí, bueno, es sabido que en nuestra cultura, lo querramos o no, pues el hombre reprime más todas esas, pues todos los sentimientos, ¿no? Por eso se volvió un ícono mundial la canción esta de ¿quién es? La del Canario, ya no murió. ¿Cómo se llama? La de Aquí no hay novedad. Sí. Ajá, que pues habla totalmente de eso, de que falleció la esposa y él dice que aquí no hay novedad, ¿no? Está reprimiendo totalmente y bueno, así es nuestra cultura. Y entonces, ¿con la cocaína ese fue tu tope o seguiste escalando? Empecé con esa. Uh-huh. Después empecé a probar la piedra. Okay. Y después de eso, como que me mantuve un tiempo ahí. Después de ahí, amigo, como que fueron paulatinos. O sea, fueron, ¿sabes qué? A lo mejor 3, 4 meses cada 8 días, cada 15 días consumía. Después dejaba un tiempo. Pero era así. Mi vida era muy, muy inestable. Sí. Después conozco ya el cristal. Y fue algo prácticamente algo muy fuerte. Sobrepasó la adicción a las otras sustancias. Y pues llegó el momento en que muchas veces he escuchado mismos compañeros, amistades o conocidos en el ámbito
de las fiestas, porque a veces llegas a una fiesta y ni siquiera conoces a las personas, pero dicen que lo pueden controlar. Y algo de lo que yo estoy seguro es de que no se manifiesta siempre a lo mejor de la misma manera. No a los datos clínicos, sino el sentimiento de la persona. Muchas veces se genera ahí el foco. Volviendo a lo de las agrupaciones, ahí me decían, ¿sabes qué? Está mal que tomes, está mal esto. Ahí era un rotundo no te hace bien, ¿sí? Pero personas como yo en este caso, no conocíamos o no tenemos la valentía de conocer otras cosas, ¿sí me explico? Y pues ese era el mundo donde fácilmente podíamos o desenvolvernos o hablar lo que nos dolía. Muchas de las pláticas con algunas personas que tenía era eso, nuestros dolores, nuestros traumas, por así decirlo, ¿no? Y yo me di cuenta, amigo, que mucho de ese ámbito está enfocado ahí. Sí pasábamos ratos que bailando, que esto, que lo otro, ¿no? Pero llegaba el momento, amigo, donde se centraba en esa parte del corazón de la persona. O sea, lo que estoy entendiendo que tratas de decirme es que el ambiente de las fiestas, de las drogas y del alcohol solamente es gente que está pues ahí como ocultándose o no sé cómo decirlo, que está así como escondiéndose de su realidad, pues está intentando escapar de su realidad. En el ámbito en el que yo conocí, que realmente te hablo porque no te puedo hablar de algo que no he experimentado. Yo creo que el 100% de las personas que entablábamos esas conversaciones, todos amigos, todos teníamos algo con lo que estábamos batallando. Había personas que tenían tristeza, otras que tenían resentimientos muy fuertes, envidias, había muchas emociones involucradas. No digo que no exista la parte donde pueda salir alguien a divertirse y se pueda tomar una cerveza, pero en el ámbito en el que yo conocí, te puedo decir que la mayoría, si no es que todos, llevábamos algo arrastrando. Ok, porque hay que decir que tú eras una persona muy sociable, muy sociable. Entonces, yo creo que para las personas sociables es más fácil entrar a ese mundo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Sí. Como, por ejemplo, que si yo no soy sociable y nada más estoy con 10 personas, puede que esas 10 personas nadie conozca las drogas, nadie me las va a conocer. Pero si una persona sociable que conoce a 300 personas, pues ahí la probabilidad es más alta, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú piensas que entre más te metías a las drogas, más sociable te volvías? O sea, más y más gente conocías. Mira, es bien chistoso porque tenemos ese pensamiento. Uh-huh. Yo conocí la sustancia por medio de un primo. Y no fue un ambiente en disco, no fue un ambiente de muchas personas. Fue algo íntimo, por así decirlo. Obviamente, el ámbito donde se relaciona todo lo que es la sustancia, pues obviamente vas a tener que convivir. Y eso es lo que muchas veces la gente ve nada más. Pero si te pones a escarbarle a cada persona, vas a ver que el círculo es muy pequeño. Es muy pequeño. Es hemos tenido aquí 3 personas con problemas de adicción. Y es la segunda que me dice que empezó con un familiar. Con la tercera pues no andamos de dónde nació. Ajá. Pero sí recuerdo eso. Entonces, ¿y cómo terminas con las adicciones? ¿Cómo es que da fin? Mira, pasé una temporada muy difícil. En este año va para 3 años, en octubre, que fallece mi mamá. Fue algo muy fuerte para mi vida. Prácticamente, pues tú me conoces, toda mi vida me la pasé con ella. Tu mamá, sí, era muy apegado a tu mamá. Y fallece de un infarto, pero yo no estaba, amigo. Yo estaba trabajando y no había ambulancias en Dolores.
Estaban desesperados mis hermanos. Tengo un sobrino que también es paramédico y él llegó, pero tenía que cruzar prácticamente la ciudad y son mínimo unos 15, 20 minutos. Y cuando pasan ese tipo de situaciones es crucial el tiempo, amigo. Total, yo estaba en San Luis desesperado. Estaba desesperado, amigo, porque pues sí, no quería que falleciera mi mamá. No sabía qué estaba pasando realmente, ¿no? Para esta temporada que te digo, tenía un año aproximadamente antes de que falleciera mi mamá, intentando buscar otra manera de poder salir de las adicciones. Te lo digo de otra manera porque venía atrás con años de agrupaciones y pues yo no podía, no encontraba esa fortaleza, por decirlo así, esa valentía, si le quieren decir. Me habían invitado a una iglesia, una amiga, pero fue una vez y había algo dentro de mí, amigo, como que, te voy a ser bien honesto, cuando intentas luchar, hay una parte de ti que basada en todo el dolor que llevas cargando, aún dentro de la misma adicción que te generó el dolor de la adicción, pero también está un placer. Y es una lucha, amigo. Porque una parte de ti te dice, sabes que ya perdiste todo esto, fíjate, te estás haciendo daño. Hay personas que se te acercan y tratan desesperadamente de hacerte entrar en razón. Pero está la otra parte de la adicción, del cuerpo que siente y que le gusta esa parte, sí, ¿no? Lo necesita. Ajá. Me invitaron a esta iglesia y intento, pero caigo, intento y caigo. Pasa lo de mi mamá y literalmente, amigo, fue un mes y medio de una locura total en mi cabeza, un descontrol totalmente fuerte, muy pesado. Literalmente no quería salir de mi habitación. Me dolía ver la casa, la ausencia de mi mamá. Era algo muy, muy, muy fuerte para mí en lo personal. Súmale los problemas que ya tenía en el trabajo por lo mismo de la adicción. Y más aparte tenía como un mes apenas que había terminado una relación que pues era algo importante para mí en ese tiempo. Se me juntó todo, amigo, y literalmente mi única... ¿Cuánto tiempo había pasado de lo de tu hermana? También debe ser ahí algo fuerte. De mi hermana ya había pasado más o menos como unos... Le calculo 6, 7 años. Okay. Que fue de lo de mi hermana. Y en ese tiempo fue recaídas, estabilidades. Pasa lo de mi mamá y se detona literal, amigo. Full. Llega un momento donde prácticamente tengo que renunciar al trabajo. Gracias a Dios, mi familia ya no sabía qué hacer, a lo mejor cómo ayudarme, pero estuvieron ahí. Hubo muchas amistades que se fueron. Y al hablarte de esa parte de que se van las personas, muchas veces cuando estamos dentro de ese momento de tensión, no entendemos y pensamos que las personas que se alejan son porque a lo mejor no fueron nuestros amigos. Pero te das cuenta después de que las adicciones generan mucho daño. Aunque sean amistades, amigo, se lastiman. Y pues esa parte pierdes todo prácticamente, ¿no? Y yo creo que ya lo habéis escuchado de otras personas. Literalmente hay veces que te quedas solo y no te queda otra cosa más que pues echarle para adelante. En ese tiempo ya cuando fue lo de mi renuncia, literalmente hablé con mi familia que yo ya no podía más, que estaba desesperado. Le hablé a un amigo en San Luis de la Paz, se llama Jesús, él es el pastor de una iglesia de allá. Y me dice, no te preocupes, amigo. Dice, agárrate de Dios. Dice, involúcrate con Él. Dice, no tienes otra salida. Había tenido pensamientos de suicidio. Y pues literalmente, amigo, no sabía qué hacer. Porque ni siquiera quieres intentarlo, pero ya no sabes ni para dónde caminar. ¿Sí me explico? Era totalmente la cabeza totalmente aturdida. ¿Intentaste alguna vez quitarte la vida? Cuando estaba 12 años, más o menos 12, 13 años. Ese sí fue un intento. ¿Cuando tenías 12 años? 12 o 13 más o menos. Por una situación familiar que viví con un hermano, prácticamente mi mamá se la pasaba trabajando para ayudarnos a sostenernos, pues.
porque mi papá pues falleció desde que yo estaba muy pequeño. Okay. Y te lo puedo decir, había como que mucha preferencia hacia un hermano, ¿sí? Okay. Y pues yo soy el más pequeño de todos. Y en esa etapa de mi vida, pues literalmente todo se cargaba hacia mí. Muchas veces tenemos la idea de que el más pequeño es el más consentido, pero en mi caso no. No fue así, amigo, y creo que fue algo que detonó mucho emocionalmente el que quisiera, ¿sabes qué? Estallar y pues ya no estar aquí. Sí. Es correcto. ¿Tienes 2 hermanos y 2 hermanas? Hermanos hombres son 2 más grandes que yo. Y hermanas eran 6. Somos familia grande. O sea, eran 9 en total. Sí. Ok. Yo nomás conocía a tus 2 hermanos y tus 2 hermanas. Sí. Ok. Y bueno, fue a los 12, 13 años y tuviste, ya que tenías todos estos problemas encima después de lo que pasó a tu mamá, ¿tuviste alguna vez intentaste también? ¿O solamente tuviste así como pensamientos? Nada más tuve el pensamiento, amigo, porque cuando estás en tu momento de desesperación bajo los efectos de alguna sustancia, donde realmente a lo mejor te llega como que ese rayito de luz queriendo entrar a la mente de que quieres dejarlo. ¿Sí me explico? Uh-huh. Sí, tienes como que por momentos tienes espacios de lucidez, así me imagino, en lo que dices, ok, me voy a levantar, pero pues sí, yo creo que después regresa, ¿no? Sí, es estar luchando con el pensamiento y viendo la sustancia a lo mejor en la mesa. Y no sabes ni qué. Y la mente es muy... Si no se tiene a lo mejor el dominio, amigo, o sea, a lo mejor se sabe distinguir o controlar la paranoia que hasta la misma sustancia genera, hay muchas personas que intentan, en este caso el que estamos hablando del suicidio, pues lo logran, pero por la desesperación de ya no saber qué hacer. A ver, ¿en qué momento, ahorita te voy a hacer esta pregunta como alguien que pasó por eso y alguien que ya salió de eso y que es totalmente otra persona diferente? ¿Qué tan cerca está todo esto que viviste de la esquizofrenia? Porque entiendo que tu mente son bombardeos de una y otra cosa, sí. Pero ¿cómo logras seguir aquí? Pues que tu mente no se vaya y se quede allá. No sé si me explico. Sí. Porque hay personas a veces que no sé, por ejemplo, los que están en la calle, las personas que lamentablemente viven en la calle, que a veces hay personas que las ves en la calle y están peleando contra nada o algo así. Yo personalmente creo que estaban en una situación como tú y se fueron y se quedaron encerrados en su mente y de ahí no salieron. ¿Tú crees que puede llegar a pasar? Mira, hace poquito estaba leyendo precisamente algo sobre las sustancias a nivel cerebral. Uh-huh. Dice que se hacen modificaciones cerebrales y eso incluye los pensamientos. Médicamente o científicamente, si tú tienes un pensamiento muy arraigado de algún momento de tu vida y lo recuerdas el día de hoy, el cerebro no tiene la capacidad de distinguir si lo estás viendo realmente o solamente es el recuerdo. Lo que hace el cerebro es mandar o soltar, en este caso emociones o sustancias hormonales o químicas que te generan la misma sensación que se generó en aquel momento. Y muchas veces lo que pasa en la sustancia es de que tú captas mucho las escenas, captas mucho las palabras. Si a lo mejor una persona estando en un evento bajo los efectos de la sustancia y tuvo un evento traumático psicológicamente, pues va a ser algo que generó un evento muy impregnado dentro de su cerebro, de sus recuerdos. Y es fácil que lo esté recordando, aún esté dejando, aún haya tenido un cierto tiempo de dejar de consumir. Es la modificación que naturalmente, podría decirlo así, o la consecuencia que genera la sustancia de la droga. La modificación del pensamiento y, pues sí, celularmente, pues. Entonces la respuesta es completamente sí. Y a veces no necesitas estar bajo los efectos de las drogas, ¿no? Para volver a esos eventos traumáticos. Ajá. Muchas veces pensamos que esa gente, alguna,
pues está bajo los efectos de la droga, ¿no? Como lo acabas de mencionar. Pero si te pones a pensar, ¿de dónde van a sacar para seguirse drogando? Sí. Ahorita vemos que hay muchos que hacen a lo mejor cualquier cosa, ¿no? Pero esa gente que ya literalmente ni para comer ni para nada, pues es porque desafortunadamente algo se modificó bruscamente dentro de su cerebro que generó ese tipo de... Su realidad es otra y lo que para nosotros es normal, pues para ellos no. Okay. Y entonces, ¿tú entras de lleno a la iglesia? Sí, entro hace aproximadamente 2 años, en el mes de enero, más o menos. Casi iniciando el año, iniciando nuevas cosas, ¿no? Hace 2 años, me dices. Más o menos. Enero del 2024. No, perdón, 22, 2022. sí, en el 22. Okay. Tu mamá tenía meses tenía de haber fallecido, como 2 meses. 2 meses. Ajá. Sí, y me empecé a involucrar en la parte de la iglesia. Fui un tiempo a una como tipo casa de rescate le llaman, pero ahí es algo diferente porque no es un anexo. Ahí tú tienes la libertad de pues prácticamente de decidir si te quedas o no. Ahí, eso me la recomendó un amigo de San Luis de la Paz, que te comento. Jesús. Ajá. Y pues ya hablando ahí con el personal pues ya yo voy y lo único que manejan es la palabra, amigo, la pura Biblia. Ahí no manejan ningún tipo de paso de los 12 pasos o alcohólicos anónimos, adictos, nada. Solamente la pura palabra. Te ponen ciertas actividades, pero literalmente, amigo, pues son las actividades normales que puedes hacer en tu casa, que lavar los trastes, lo mismo. O sea, es tu propia responsabilidad, ¿no? Que vives acá afuera. Y yo hablando con el personal, con el director de ahí, pues yo empecé a tener ciertas rencillillas, porque había personal que no hacía su labor. Y pues ya esa casa se dedica a generar pastores, por así decirlo, o predicadores, creo que es la palabra correcta, a generar predicadores. Pero por el ambiente que se vive ahí realmente era muy pesado, había gente que pues no sé cuál sería su intención dentro de esa casa, ¿no? Pero pues mejor yo le dije, ¿sabes qué? Al encargado, muchas gracias, te lo agradezco mucho, y estoy pasando esta situación. Y lo intentaron arreglar, pero desafortunadamente pues no se dio una respuesta favorable. Y llego aquí a San Luis de la Paz, me meten a ciertos servicios, a limpieza, a acomodar ciertas sillas, a veces a estar en la puerta para recibir a la gente que va llegando. Ajá. Y es como me voy empapando de lo que es la palabra de Dios. Y es ahí cuando llego a esta iglesia, se llama Cielos Abiertos en San Luis de la Paz, y ya me habían abrazado anteriormente, pero te digo que era muy inconstante. Llego y prácticamente se mete de lleno conmigo este amigo, y pues me empieza a jalar a las actividades de la iglesia. Tenía que irme cada domingo, desplazarme. En ese tiempo no tenía trabajo, pero gracias a Dios me dio la oportunidad de poder vender flanes, gelatinas, cosas así por el momento para empezar a generar algo de ganancia. Y era a veces lo que sacaba también para irme a San Luis, porque prácticamente sabía que necesitaba de algo, ¿no? Como decir, pues, sí. Y entonces te empapas ya cuando, o sea, poco a poco fuiste adentrándote y te volviste uno de ellos. O sea, ¿la religión es el cristianismo o es cuál? Estoy en lo que le llaman cristianismo. Sí, cristiano. ¿Cuál me podrías decir tú que es la diferencia entre un cristiano y un católico? Mira, yo te puedo decir honestamente que tenemos que tener dos conceptos totalmente establecidos. Lo que es una religión y lo que es un conocimiento de Dios. Okay. Lo que es la religión, amigo, es todo aquello
que muchas veces el hombre cree que testifica de parte de Dios. Muchas veces el hombre está acostumbrado a seleccionar o a, ¿cómo me explico? Sí, a separar categorías, ¿sí? Okay. Sí, sí, a categorizar, Ajá, a juzgar, a etiquetar. exactamente, Okay. sí. Por un pensamiento, por una creencia, ¿sí? Y de ahí se generan muchos conflictos, ¿no? Algo que de lo que te puedo hablar, que he aprendido, es lo que dice Dios, es lo que dice la palabra, es lo que dice la Biblia. Si tú me dices qué diferencia hay, pues humanamente te puedo decir muchas, porque sí hay mucha diferencia, ¿sí? Y empatamos algunas religiones, si lo queremos ver así, es en el conocimiento a Cristo, a Jesús. Ese te puedo decir que es lo que empatamos. Y de ahí se pueden hasta los rituales religiosos, hay mucha diferencia, ¿sí? Pero yo lo que he aprendido es ver la naturaleza de Dios, más que el concepto que muchas veces los humanos le queremos dar. ¿Cuál es el concepto de Dios? El concepto es, te lo voy a poner así. Si ahorita viene otra persona y ha escuchado de mí, y él tiene un concepto de parte de algunas personas que le han hablado de mí, pero tú tienes un conocimiento porque tú llevas una relación conmigo desde hace mucho tiempo. Esa es la diferencia, amigo. Muchas veces nos quedamos en los conceptos y no nos bajamos o no nos damos el tiempo de ver si estos conceptos son reales. ¿Sí me explico? Es esa... Sí, te voy a decir que fue lo que me pasó contigo. Yo tenía un conocimiento de ti. Sí. Y cuando llegó una persona y me dijo, no, pues es que él está en las drogas y todo eso, y dije, no puede ser. Pues yo lo conozco y yo sé que él no hace eso. Sí. Es completamente. Entonces, tú podrías decir que tienes una relación directa con Dios. Sí. Y eso es inquebrantable. No hay ninguna palabra de nadie que te haga cambiar esa percepción. ¿Es a lo que te refieres? La palabra de Dios es algo específico, es algo inmovible. Desafortunadamente nosotros, como seres humanos, somos muy manipulables, ¿sí? Y ahí es donde muchas veces, lo dice la palabra, amigo, que muchas personas serán engañadas. Y se engañan solamente a través de la palabra, que muchas veces se aunan a las consecuencias o a los hechos. Pero tenemos que entender una cosa es le llaman los alcohólicos anónimos, en mi caso pues yo le llamo Dios, ¿sí? Una cosa es Dios y otra cosa soy yo. Dios es fiel, firme en su carácter, pero yo tengo debilidades. Te voy a contar una historia de mi vida. Hace un tiempo, cuando estaba en los grupos de autoayuda, ahí me enseñaron una nueva manera más natural de poder hablarle a Dios, donde realmente podías expresarte con Dios desde tu sentir. Muchas veces yo estaba acostumbrado a tener que hacer ciertos rituales para poder llegar a tratar de sentirme bien. Pero cuando en estos grupos me enseñan esta parte, yo empiezo a generar una cierta confianza porque veo resultados. Y llega a pasar algo en mi vida, en este caso la ruptura de una relación con la mamá de mi hija. Y yo desafortunadamente, amigo, porque fue mi naturaleza, tomé un pensamiento en contra de Dios. Y yo creo que muchas personas siempre que intentamos agarrar confianza en alguien, pero en nuestra vida sucede otra cosa, vemos que es a lo mejor lo opuesto a lo que nos estaban hablando de esta persona, en este caso de Dios. Ahorita lo que decías de que es inamovible, nosotros no, amigo. Pero la palabra de Dios, lo que Dios quiere es formar un carácter de fidelidad, un carácter de suma confianza, porque tanto así como yo te lo puedo decir, y has visto que he hablado mucho de Dios,
en esta temporada de mi vida, amigo. Y tú sabes, como que siempre había hablado mucho de la parte de la religión. Pero el que hable, amigo, no significa a lo mejor que no tenga luchas. El que hable no significa que muchas veces me quiera ir. El que hable de Dios no significa que siempre esté gozoso. Aunque su palabra dice, gócense siempre. Pero yo te puedo ser bien honesto, amigo, desde el fondo de mi corazón y te voy a decir, no siempre estoy gozoso. No siempre quiero acercarme. Sobre todo con aquellas veces que fallamos. Aquellas veces que intentamos hacerle promesas y simplemente no las cumplimos. Ok, pero a ver, entonces, estamos claros en que tu Dios es el mismo Dios que en la religión del catolicismo, que en el catolicismo. Sí. La palabra del Señor es la misma para los dos. Sí. La Biblia es la misma para los dos. Hay unos ciertos libros que tienen un poquito de más en la católica. Son varios libros. Pero ¿por qué en la parte a lo mejor del cristianismo, por qué no los metieron? Porque en cuestiones de tiempos no concuerdan. No concuerda esa parte teológica, por así decirlo. O sea, a lo mejor, ¿sabes qué? Ruth tuvo un hijo y apareció 200 años antes, pues no es algo como que increíble. Ajá. Pero es nada más por eso. De ahí en más, principalmente lo que son los evangelios. Mira, toda la Biblia, amigo, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia te da a conocer quién es Dios y cuál a lo mejor fue su intención y sus planes. ¿Cuál fue su intención y sus planes? Desde el principio fue bendecir. Lo ves a un Dios de orden desde el Apocalipsis, desde Génesis, donde empiezan los primeros párrafos y te dice que estaba el abismo o las tinieblas cubrían, estaba desordenado, había un desorden al inicio. Y ahí podemos conocer a un Dios de orden porque te va especificando cómo va poniendo cada cosa en su lugar, cómo va marcando ciertos límites. Después viene la creación y primero crea cosas, pero después da la bendición. Después ya se crea lo que viene siendo Adán y Eva y pues de ahí más, ya sabemos. A ver, entonces nosotros como cristianismo sabemos que es Jesús, Jesucristo, pero Jesucristo pues, es relativamente nuevo, tiene 2000 años. Entonces, ese Dios del que tú me estás contando, ¿de dónde viene? ¿Quién es? O sea, Jesucristo alababa a quién. Porque entiendo que nosotros al alabar a Cristo, pues alabamos a quien también Él alababa. ¿Es correcto? Esa parte, a ver. ¿Has escuchado la famosa frase que es un Dios Trinidad, un trino? ¿O la famosa Trinidad? He escuchado de la Santísima Trinidad. Ajá, porque es Padre, Hijo e Espíritu Santo. Ajá. Pero es un Dios único, es un solo Dios, pero que desciende, como quien dice, en dos, no te puedo decir formas, pero prácticamente Dios es espíritu, ¿no? Sabemos y lo dice la Biblia. Pero descienden dos ramas, por así decirlo, de este Dios Padre, que es Dios Hijo, que en este caso es Jesucristo, y Dios Espíritu Santo. Dice el Nuevo Testamento que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Cuando Jesús vino en ese tiempo, le dijo uno de sus discípulos, imagínate, uno de sus mismos discípulos, amigo, le generaba duda. Le dijo, muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta, ¿cómo puede ser posible que me preguntes que te muestre al Padre con todo lo que has caminado conmigo? Ya después Jesús más adelante, versículos más adelante, le dice, yo soy el Padre, porque el Padre me ha mandado a hacer y yo no hago nada que no me haya dicho el Padre que yo esté haciendo. La misma palabra lo dice, ellos estaban desde el inicio, porque cuando vamos al versículo donde crea Adán y Eva, dice, los hicimos semejante a nosotros. Pues aquí nosotros, si nada más conocemos en teoría a un Dios, ¿no? Pues entonces conocemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Más o menos, sí, okay. O sea, no te voy a discutir nada, ¿no? Pues son preguntas que yo tengo.
Yo alguna vez, a mí sí me llama mucho la atención la teología y todo esto. Alguna vez investigando, yo vi lo que realmente significaba un Cristo. ¿Puedes darnos tu definición de Cristo? ¿O te digo lo que yo investigué? Para ver si... Mira, el Cristo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, amigo, como te lo dije al inicio en cuestión de la religión, no es lo mismo que yo te diga, ¿sabes qué? Esta es una botella de agua y esta es para que te hidrates, ¿sí? Para que dé un funcionamiento a tu cuerpo adecuadamente. Pero va a haber personas que cuando les dan esta botella te lo puedo decir de esta manera, una vez que recibes tú algo, tú tienes la capacidad, o no sé si el derecho, pero la capacidad sí, de torcer la definición de esta botella. ¿Sí? Hace poco, tocando lo que dice de Cristo, no hay mejor, desde mi perspectiva, no hay mejor definición, amigo, la que tú vas a experimentar. Porque Dios no solamente es oír, sino experimentar. Muchas veces, el decir Cristo, nuestro primer pensamiento pues es la cruz y un hombre colgado en el madero. Y sabemos que murió por nuestros pecados. Y eso te puede decir que generalmente es la definición que utilizamos de Cristo. Pero ese fue el acto, por decirlo de esa manera, final. Ese fue el nombre que se le dio por la posición o por el hecho de cómo terminó su tiempo en este tiempo, ¿no? ¿Tú crees que tú podrías ser Cristo? No. Nadie puede ser Cristo. Ok, mira, yo te voy a decir lo que yo supe, lo que yo investigué. Sabemos que Jesucristo era Jesús, pero lo que yo vi es que Jesucristo se compone de dos palabras, de Jesús y de Cristo. Entonces, pues, ¿qué es Cristo? Si Jesús es Cristo, pues ¿qué es Cristo? Entonces lo que yo investigué es que Cristo significa aquella persona que puede lograr una paz interior, una paz en su ser, que puede mirar hacia adentro de sí mismo y puede decir, estoy bien conmigo mismo. Entonces, a lo que yo sé, por eso Jesús fue Cristo y es Jesucristo, pero dentro de esa definición entonces todos podemos llegar a ser Cristo. Y cuando hablan de Jesucristo, pues lo que yo entiendo es que Él lo que hacía en todo lugar donde iba era convencer a la gente que fueran Cristo, que fueran como Él, que siguieran su ejemplo, o lo que Él les decía, para llegar a vivir de esa manera. Sí. Desde esa parte yo estoy bien, yo digo está chido. Pero siendo esa persona que todos conocemos de Jesús, yo no creo que esa persona, si hoy nos viera realmente, estuviera de acuerdo con la religión de hoy en día, ¿me entiendes? Yo no creo que tan egoísta puede ser ese Dios como para ver a la gente hincarse ante Él. O sea, si Él no quería a todos como sus, no sé cómo decirlo, pues ¿esclavos? Exactamente. Ajá. Entonces, ¿por qué la gente a veces, todo eso no entiendo? Y antes del episodio, no sé si te acuerdas que te dije de Baruch Spinoza. Sí. Ok, el Dios de Baruch Spinoza, y estoy adelantándome porque sé que tenemos ya el tiempo muy, muy en contra. Es una persona que definió a Dios como alguien que está en todas partes. Que en lugar de que tú vayas a una iglesia y le reces a un Dios y le pidas las cosas, salgas a la naturaleza y te encuentres con todo. O sea, tu Dios es tu hoy, tu Dios es tu presente, tu Dios son tus decisiones, tu Dios es todo esto, ¿no? Todo lo que convierte tu vida,
tu día a día, el sol, las estrellas, todo eso componen tu propio Dios. Y esa también es una definición que me encanta, pero que pensé que a lo mejor tú tenías un poquito de conocimiento. Ok, ahora que ya te dije todo esto, quiero escuchar lo que tú piensas. Hay verdades, amigo, pero verdades a medias. Y verdades a medias no son verdades. Todo lo que dijiste, hay mucho de verdad, porque lo dice la palabra de Dios. Jesús se lo dijo a una mujer samaritana, porque ella le preguntó, oye, ¿dónde vamos a buscar al Padre? Ustedes dicen que en Nazaret, nosotros decimos que aquí en Samaria, porque aquí fue donde nuestros padres adoraron. Y Jesús le contesta, dice, va a llegar el tiempo, dice, donde ni aquí ni allá vas a buscar al Padre, sino que vas a adorarlo en espíritu y en verdad. Muchas veces estamos acostumbrados, amigo, que solamente cuando queremos buscar a Dios, vamos a los templos, o tenemos que hacer ciertos rituales para poder conectarnos. Jesús les dijo a sus mismos discípulos, oren en todo momento. ¿Y qué es en todo momento, amigo? En todo momento. ¿Vas manejando? En todo momento. ¿Estás hablando? Yo puedo estar orando. En todo momento. ¿Sí? ¿Concuerda con a lo mejor con la descripción que tienes? Sí. Fíjate, amigo, hace poco mi hija me preguntó algo similar a lo tuyo. Yo no tengo otra fuente que irme a la palabra de Dios. Y si sabes qué, aquí está, hija. Esto es lo que tú tienes ese concepto, pero fíjate cómo es lo que te digo, las verdades a medias no son verdades. No quiere decir que esté mal, simplemente muchas veces nos falta a lo mejor, y me incluyo, nos falta conocimiento de a qué Dios estás adorando, de a qué Dios estamos sirviendo, de qué Dios estamos hablando realmente. Desafortunadamente, amigo, estos tiempos, ya cualquier cosa la estamos idolatrando, ¿sí? Desafortunadamente. Y muchas veces buscamos a Dios, como yo en este caso llegué a empaparme un poquito más de Él, después de una ruptura, después de cuando ya estaba totalmente deshecho, ¿no? Y yo te puedo decir desde mi punto de vista, ¿sabes qué? Yo tengo al Dios bueno, yo tengo al Dios verdadero. Pero muchas religiones hacen eso. Imponen al Dios que ellos creen conocer. Y a mí de lo que me enseñaron, amigo, ¿sabes qué? Conócelo. ¿Sabes qué? No te puedo decir que lo pruebes, pero sí que generes esa experiencia. No hay como que experimentes algo. Muchas veces Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos decían que eran profetas, otros que era reencarnación, porque cada uno tenía un concepto diferente. Y Jesús le preguntó a Pedro, dice, ¿y tú, Pedro, quién dices que soy? Y ahí volvemos a lo mismo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo lo que dices de la naturaleza, amigo, retomando el tema, cuando leemos Génesis desde el inicio, ¿sabes qué fue lo que hizo Dios con Adán? Decirle, ¿sabes qué? Todo esto es tuyo. Los árboles, la naturaleza, te vas a adueñar de las especies del mar. No sé si llegamos como a conectar ese pensamiento que tienes con lo que es la palabra de Dios. Cuando leemos ya Génesis, te das cuenta de dónde vas a buscar a Dios. Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, me dice que me ama cuando escucho llover, cuando veo el sol, porque son creaciones, y lo dice la palabra de Dios. Los cielos pintan, están llenos de tu gloria. Es algo que puedes ver. O sea, no te puedo decir que estás mal. O sea, a fin de cuentas, como te decía, hay una fuente de conocimiento, hay una fuente que a lo mejor nos puede decir, ¿sabes qué? De aquí puede desencajar este pensamiento. Ese es el ejemplo que te daba de la botella. La botella por sí sola no deja de tener agua. Pero ¿sabes qué? Otro decía, no, pues ¿sabes qué? Trae tiner. Y yo digo que esta botella va a traer tiner.
Otra gente, otro tipo de gente sabe decir, ¿sabes qué? Pues sí, esa botella tiene ¿sí me explico? Sí, porque están escuchando y te creen. Es el principio de la filosofía, todo esto, el preguntarse y por qué, y que surgen nuevas vertientes y todo eso. Pero bueno, podríamos aquí estar otras 3 horas. Yo tengo todavía muchas preguntas que hacerte, como una que no espero que me contestes, que dice que si Jesús era judío y nosotros creemos en Jesús, ¿eso nos hace judíos? Pero bueno, lo dejamos para otro episodio. Ahorita ya el tiempo lo tenemos encima. Tienes algo que hacer importante, entonces me gustaría cerrar este programa. No sé si quieras dar un mensaje corto, mandar saludos a alguien o lo que quieras, el espacio es tuyo. Sí, gracias. Pues creo que el mejor consejo que les puedo dar, amigo, es que todo temor, toda duda, toda carga que muchas veces la religión llega a generar, se va o se aclara tomando la iniciativa de, ¿sabes qué? Yo quiero saber que lo que dicen es verdad. Quiero saber y experimentar que todo lo que escucho, que sea verdad. Pero quiero que tú me lo demuestres. Quiero que tú me digas si realmente todo lo que escucho de ti es verdad. Sea bueno o no sea tan bueno. Porque no te puedo decir, ¿sabes qué? No pienses, no escuches las cosas malas. Eso genera un carácter. Y pues creo que solamente invitarlos a que se experimenten el relacionarse con Dios. Y bueno, tus redes sociales, porque ahí estás haciendo transmisiones en vivo, ¿no? Que hablan sobre este tipo de temas. Sí, estoy compartiendo desde mi perfil de Facebook, Enrique Esparza, Enrique con doble I. Generalmente estamos subiendo prácticamente diario con versículos, algún pensamiento, alguna revelación de parte de Dios, conforme también con otras aportaciones de libros. Ok, perfecto. Entonces es todo por este episodio. Recuerden que le den like, se suscriban, nos ayuden a compartir. Y bueno, es todo. Hasta luego.